500 puntos de prima de riesgo superior, es decir, 5 puntos porcentuales más que el bono alemán. Y sin embargo, el Reino Unido, cuando saca sus bonos, no superan el 3% de interés. Y sin embargo, tiene una deuda muchísimo más importante que la española. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre lo siguiente. Si realmente la libra británica estuviera atacada por los mercados especulativos, por los especuladores, inmediatamente el Banco de Londres le daría, como tú estás haciendo con la mano, le daría la maquinita para comprar deuda, para que baje automáticamente. Y cuando baja el precio de la deuda, automáticamente cambia el tipo de interés. Entonces, no hay ningún problema. ¿Qué ocurre? Que al meternos en la Europa del euro y perder los estados la capacidad de emitir su moneda, entra en lo que se llama la fragilidad de la especulación sobre la deuda del Estado, porque la deuda del Estado sigue siendo deuda del Estado español, no es deuda europea, es deuda del Estado español. Entonces, el eslabón más débil empezó siendo Grecia, porque verdaderamente tenía problemas de deuda, cosa que no tiene este país, por ejemplo. España no tiene problemas de deuda. Al contrario, España en estos momentos, toda esa cantidad que os he dicho, esos 27.000 millones de euros de intereses, supone apenas el 2 y pico % del PIB español. Mientras que en Grecia en estos momentos están ya por el 6% solo para pagar la deuda, para pagar los intereses de la deuda. Entonces, el problema es que estamos indefensos en estos momentos frente a los mercados especulativos. Se está diciendo, y no lo está diciendo solo los que queremos cambiar las cosas, los que somos críticos con el sistema, lo está empezando a decir la mayoría de los economistas a los que se le pregunta. El Banco Central Europeo tendría que empezar a comprar deuda, pero en el mercado, digamos, no en el mercado secundario, en el mercado cuando realmente los estados se endeudan, de manera que tendría que pactar el Estado con el Banco Central Europeo para decir a cómo me compras la deuda, al 2%, al 3%, y si no me la compras al 3%, no te la compro. Pero ahí ya es una negociación política. Entonces, en ese sentido, en estos momentos no hay riesgo de inflación. No hay riesgo de inflación. Es más, estamos en un proceso prácticamente deflacionario. Es decir, que lo que está ocurriendo es que ha habido momentos en que los precios han bajado. Esto Estados Unidos lo sabe perfectamente. Y Estados Unidos está inundando el mundo de dólares, dándole sencillamente a la máquina de producir dinero. La tercera pregunta era la del referéndum. Vamos a ver. Yo creo que un referéndum no se hace de la noche a la mañana. Por ejemplo, cuando se sacó el tema de la Constitución Europea, en el 2005, que por ejemplo Francia y Holanda votaron que no querían, es decir, que salió a referéndum y se votó en contra, ganó el no, porque, entre otras cosas, porque lo que se planteaba era una modificación constitucional tratando de introducir determinados conceptos absolutamente neoliberales. Por ejemplo, uno de ellos era escribir en la Constitución Europea la libertad de movimiento de capitales. La libertad de movimiento de capitales es una idea económica que durante muchos años ha estado en vigor, pero que probablemente, yo diría ojalá, haya fuerza como para que en unos años se cambie. Porque si tú cambias la libertad de movimiento de capitales, en todos los casos eliminas, por ejemplo, el problema que se está planteando con la deuda española. ¿Cuál es el problema que se está planteando con la deuda española? El problema es que un inversor que tiene deuda española, por ejemplo, si
si se pone a especular para que le den mayor interés, si no quiere, vende esa deuda y se queda con euros. Y esos euros puede ir y comprar bonos alemanes, porque se lo venden en euros también. Mientras que un especulador en el Reino Unido, por ejemplo, si compra deuda del Reino Unido, que lo compra en libras, si quiere después venderlo para salirse, lo que le dan son libras, y tiene que vender las libras para poder comprar bonos alemanes. Es decir, que hay un cambio de moneda, cosa que no hay, por ejemplo, en la Europa del euro. Ese es el problema fundamental por la cual en estos momentos la prima de riesgo de algunos países, como es Italia, por ejemplo, que es una economía que no debería tener problemas, pero que es porque tampoco tiene una deuda tan importante como en el caso español, el problema que tiene es una gran deuda privada, no tendría por qué estar pagando al 8% como pagó la última vez que sacó. Es un problema de, digamos, tratado, como es el Tratado de Maastricht, que ahora empiezan a decir, se empieza a oír en la prensa, que hay que cambiar los tratados, que no han funcionado, porque estamos frente al mayor fracaso político que se han hecho, digamos, en la historia de Europa, que es el gran fracaso del euro. Es decir, de cómo nos han metido en esta historia cuando realmente ha tenido repercusiones muy graves. Yo de entrada digo que ahora mismo la solución no es salir del euro, porque la salida del euro nos traería muchísimos más problemas, muchísimos más prejuicios que los beneficios que aparentemente conseguiríamos, porque beneficios podríamos devaluar, podríamos vender más a lo mejor exportando, pero los problemas que conlleva eso ahora mismo, una vez estando dentro del euro, serían enormes. Aparte de todo, en los movimientos en los cuales yo me muevo, por ejemplo, no defendemos la vuelta al Estado-Nación. Los problemas no se resuelven en el Estado-Nación. Estamos en una economía tan globalizada que apenas se pueden resolver a nivel, por ejemplo, de espacios económicos como la Unión Europea, como China, que es un país evidentemente que es un espacio enorme, o como Estados Unidos, o como el continente sudamericano, por cierto, que hoy acaban de tener una cumbre donde se ha creado una comunidad de estados latinoamericanos y de Caribe, de la cual oiremos hablar bastante en los próximos años. Entonces, ahí es donde está la solución. Es decir, la solución ahora mismo no está en salir del euro. La solución está en modificar la forma en la cual se están resolviendo los problemas dentro del euro por el Banco Central Europeo, por las políticas estas de austeridad que están imponiendo, que son suicidas, y que eso, hasta cierto punto, en este libro del que os estoy hablando, del que hay alternativas, se pueden plantear. La última pregunta que decía, yo por eso creo, en definitiva, que el propio proceso de plantear un referéndum implica un gran debate en la sociedad, un gran debate informativo, que probablemente no sé si se conseguirá o no sé si, digamos, se ganará, pero desde luego lo que sí te garantizo es que ese debate desarrolla una capacidad de información y de movilización que no la consigue si no hay referéndum. La última pregunta era un poco sobre qué pasos reales se puede hacer un poco para acercarnos a esa utopía. Aquí yo siempre planteo que hay dos tipos de posiciones, y las dos son perfectamente válidas. Una es la que hace a los cambios de comportamiento individual, y otra a lo que es el comportamiento colectivo para cambiar las relaciones de poder. Son dos cosas totalmente distintas. Vamos a ver. Estamos en un mundo en el cual usamos constantemente las finanzas.
¿Aquí hay alguno que no tenga una cuenta corriente en estos momentos? Que levante la mano. ¿Hay alguien que no tenga una cuenta corriente? Estamos constantemente utilizando los sistemas financieros y solo nos damos cuenta del problema que se causa cuando el sistema financiero se colapsa, cuando realmente nos falla. Preguntarle a los argentinos qué ocurrió en el Corralito. Preguntarle qué implicó que en un momento determinado no podían acceder a los ahorros, a los fondos que tenían en sus cuentas corrientes. Bueno, pues si esto es así, hay un tema importantísimo que se puede empezar a cambiar desde el punto de vista individual para acercarnos a esa utopía, que es preguntarnos qué hacen las instituciones financieras con vuestro dinero. ¿Qué hacen? ¿A qué lo utilizan? ¿A qué lo dedican? ¿Os habéis preguntado alguna vez, por ejemplo, si especulan con él, si lo dedican, por ejemplo, a armas, si lo dedican, por ejemplo, a tráfico? Ir a vuestro banco, preguntárselo. Y si no os dan respuestas suficientes, buscaros una banca que sí os dé respuestas suficientes. Es, por ejemplo, un planteamiento desde el punto de vista individual, de la misma manera que podemos hablar de comercio justo, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando compráis café, pues a lo mejor os preguntáis, hombre, me gustaría saber un poco de dónde viene este café y qué es lo que tiene, y empezar un poco a indagar en las cosas que consumís, las cosas que estáis, que suponen. Esto es una línea, un planteamiento, para empezar hasta cierto punto a ser consumidores un poco más responsables, pero ser consumidores en definitiva. Hay muchos más ejemplos, pero voy a ir al otro que he dicho. Este es el comportamiento individual. Pero luego está en la relación de fuerzas. Si queremos realmente cambiar las cosas, con este comportamiento solo no vale. No, vamos, sí, tendremos mejor conciencia, estaremos más a gusto con nosotros mismos, porque hasta cierto punto, bueno, pues estamos más en concordancia lo que pensamos que la sociedad debe cambiar con nuestro comportamiento en cosas cotidianas, pero realmente para convencer a la sociedad que tiene que exigir, por ejemplo, recuperar el poder perdido por las finanzas, que lo ha concentrado en estos momentos en las finanzas, y conseguir un contrapoder ciudadano, ahí lo que tenéis que hacer es entrar en un colectivo, el que queráis, organizaros en definitiva. Organizaros, entrar en movimientos sociales, entrar en grupos que hasta cierto punto, bueno, pues se planteen una labor de sensibilización ciudadana para el cambio, Entonces, por ejemplo, en el momento en el que yo estoy, este tema le damos una prioridad total y tenemos prácticamente todos los sábados, un sábado al mes, todos los meses del año, una sesión de formación. 4 horas, de 10 a 2, donde, bueno, pues últimamente con el 15M, la verdad es que antes teníamos pues 20 y tantas personas, este año estamos teniendo más de un centenar, que vienen un poco pues a conocer, a informarse. El curso lo denominamos Finanzas Básicas para Activistas. Es que la gente, mucha gente, no sabéis cuál es la función de un banco, por ejemplo. No sabéis que el banco crea dinero, y por eso, por ese dinero, es su negocio. Pero crea dinero porque es el Estado el que le ha permitido, le ha dado la concesión de que cree dinero. De hecho, hay sociedades en las cuales la creación de dinero y todo el sistema financiero es público, totalmente público. Bueno, ahí ya está cada uno que defienda si es mejor tener un sistema mixto, estamos en sociedades mixtas, y es mejor que haya unas entidades privadas y unas entidades públicas, pero desde luego en estos momentos estamos en manos de una situación absolutamente insostenible. Luego hay otro problema, y es lo que los anglosajones llaman too big to fail, demasiado grande para caer.
En el momento en que vamos hacia grandes corporaciones financieras que son demasiado grandes para quebrar, lo que estamos planteando es que si esa entidad entra en dificultad, se rompe el principal principio del sistema capitalista, y es que la gente se mueve por el beneficio, pero la gente se arriesga. Si las cosas van mal, la empresa quiebra. Y no estamos en esto que algunos autores, con mucha razón, llaman el socialismo de los ricos, que es que si las cosas van bien, el beneficio es mío, pero si las cosas van mal, viene el Estado y me salva. ¿Pero por qué viene el Estado y me salva? Por el tema de que una institución financiera excesivamente grande, como quiebre, arrastra, por así decirlo, a toda la economía de un país. Entonces, evidentemente, el principio del gobernante dirá, es peor dejarla quebrar, porque en ese momento los males para la sociedad van a ser enormes. ¿Y por qué es peor dejarla quebrar? Porque la sociedad ha crecido en exceso. Entonces, aquí es donde entramos ya un poco en, ya no estamos planteando solo público-privado, estamos también planteando el hecho de que estamos permitiendo monstruos que tienen tanto poder o más que los propios estados. Y esto en las sociedades es algo absolutamente inaceptable. Entonces, bueno, pues por ahí van un poco los tiros, los dos niveles, o el nivel individual, en el cual tú empiezas a comportarte de una manera mucho más coherente con lo que piensas y con ese acercarte a la utopía, y el nivel colectivo. Y al nivel colectivo lo único que te cabe es acercarte, unirte a la gente para, por lo menos, presionar socialmente hacia donde quieres que se vaya. Después del 15 de mayo, en este país, hay posibilidades de acercarte a espacios en los cuales no forzosamente son partidistas, porque tú puedes decir, es que a mí acercarme a un partido político, pues no lo veo bien, pero vete a la asamblea de tu barrio. Acércate a la asamblea, que empieza a haber en muchas ciudades y en muchos sitios, en un movimiento que desde, por ejemplo, un movimiento social como tal, lo vemos con enorme simpatía. Todo lo que es el movimiento 15M, toda esta movilización de la sociedad para salir a los espacios públicos y para manifestar que hay un desacuerdo, es muy importante. El tema del 15M se ha convertido poco a poco en ocupar los espacios públicos. Y esto se ha convertido, por así decirlo, en un movimiento internacional. En estos momentos, el Occupy Wall Street, el Ocupa el Bundestag, el Ocupa, es decir, el salir a los espacios públicos, a ser visibles para discutir y para tratar de crear espacios de discusión y de movilización, yo creo que es un primer paso para acercarnos a esa utopía. Bueno, pues yo voy a hacer política intervencionista y aunque realmente es muy interesante, ahora al principio comentaba Ricardo algunas herramientas individuales de cambio, la banca ética, comercio justo. Mañana, recordamos que por la mañana tenemos 6 talleres estupendos, que solo haréis 4, pero bueno, así os quedáis con ganas de más, como con ganas de escuchar más a Ricardo y de comentar alternativas globales y personales para esta transformación del sistema económico al servicio de las personas. Le vamos a agradecer 1000 veces que nos haya hecho un hueco. Como ahora tendremos, bueno, ahora nos cuenta Goñi el horario real, o Javier también, Goñi. Javier Goñi nos cuenta el horario. Simplemente un paréntesis de lo que dice Laura, hacedme un favor muy rapidito.
coged un folio y partirlo, no todos, en 8, y que cada uno coja un trocito y ponga su apellido y nombre, y que elija 2 de los talleres de mañana para hacerlo. El primer taller sería comercio justo, que va a venir ideas para hablar de ciudades de un comercio justo, y turismo para